Supongamos que queremos tomar alguna decisión de programa, cómo se va a ejecutar el programa, basado en las posibles relaciones que hay entre X e Y. O sea, que X sea mayor que Y, que sean iguales o que X sea menor que Y. La forma de hacer eso en Python, en realidad en cualquier lenguaje de programación, es con un condicional, con un if, then else, según lo que ocurre en alguna sintaxis de programas, y en Python se escribe como if x es mayor que y, dos puntos, y abajo de eso vamos a escribir qué es lo que queremos hacer en el caso de que x sea mayor que y. Este if x mayor que y lo que está haciendo es esperar, en base a los resultados de x e y, comparar, y el resultado de la comparación va a ser un verdadero o un falso. O sea, va a ser verdadero si positivamente responde a que x es mayor que y falso en cualquier otro caso. Si este resultado es verdadero, va a ejecutar esta parte del programa. Y nosotros vamos a responder simplemente imprimiendo en pantalla, con esta sentencia print, simplemente vamos a poner mayor. Eso va a ser la ejecución de nuestro programa. Obviamente, debajo del if podría haber llamadas a funciones o cosas mucho más complejas, pero en este caso vamos a hacerlo así de simple. Después vamos a consultar las otras posibilidades. Y las otras posibilidades ya no van con un if se pone solamente una vez. Una segunda posibilidad la manejamos con el if al mismo nivel del if. Fíjense que debajo del if el resto de las sentencias del programa van con una tabulación respecto del if. La siguiente pregunta que hacemos respecto de la relación de x e y la hacemos con el if y podemos poner si x es igual a y. Tabulamos y ponemos iguales. Ahora tenemos dos posibilidades. Volver a poner un elif para preguntar si x es menor que y, o simplemente ponemos else En ese caso no ponemos ninguna comparación, no esperamos absolutamente nada acerca de resultados de verdadero o falso, porque else se refiere a todo aquello que no resultó verdadero en ninguna de las preguntas previas. O sea, podríamos haber tenido un if y un montón de elif preguntando cosas en un programa, y si ninguna resulta verdadero, se ejecuta la sentencia else. Ahora ponemos, debido a que en este caso tenemos solamente tres posibilidades, mayor, iguales o menor, ponemos que en este caso, si no se dio ninguna de las anteriores, va a ser menor. Damos enter y ahora cuando damos enter en vacío se va a ejecutar la sentencia if. Y obviamente lo que va a responder es que x es menor que y. O sea, pasó como no dio positivo ni el mayor que y ni el igual, pasa por el else y nos devuelve el menor. Hagamos algo un poquito más complejo ahora. Por ejemplo, vamos a hacer una función para saber si una persona de una determinada edad está en condiciones de votar o no votar en elecciones. Hacemos una función comenzando con def y le llamamos, por ejemplo, fvota a la función. Y un parámetro e que tiene que ver con la edad.
tabulamos debajo del def y preguntamos si E es menor que 16. En ese caso sabemos positivamente que no vota. Tabulamos no solamente respecto del def, sino que tabulamos otra vez respecto del if, porque estamos por escribir qué es lo que va a pasar si la edad es menor que 16. Entonces ponemos print, no vota. Ahora, el if, ¿qué pasa si E es mayor o igual que 16? Y además, E es menor o igual que 17. Fíjense que como el resultado esperado es un verdadero o falso para saber qué parte del programa ejecuta, lo que hacemos acá en realidad es poner una sentencia de tipo lógica. Hacemos una comparación respecto de 16, hacemos una comparación respecto de 17 y ponemos un AND porque sabemos que se tienen que cumplir ambas condiciones. Ser mayor o igual que 16 o menor o igual que 17 para la siguiente sentencia, que es puede optar por votar. Veamos ahora el if, perdón. E es mayor que 70, 2 puntos, y en ese caso también puede optar por votar. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, en cualquier caso, el voto es obligatorio. Es mayor o igual que 18 y menor que 70, lo que queda. Entonces, else print vota obligatoriamente. Bueno, ahora comprobemos nuestra función. F vota, supongamos, de 20, vota obligatoriamente. F vota de 16, puede optar por votar. F vota de 75, puede optar por votar. Agreguemos ahora lo que aprendimos respecto del ingreso de valores de teclado. Supongamos que queremos ingresar la edad antes de llamar a la función, o sea, no directamente ingresar el parámetro. Y ponemos una variable que se llama edad igual a input de ingrese edad. Ingresamos la edad y ponemos, por ejemplo, 25. Podríamos poner f vota y poner como parámetro la edad. Bueno, para saber si hacemos eso, bueno, una posibilidad sería probarlo directamente. Ponemos f vota y escribimos edad y nos da un error. El error tiene que ver con que la función lo que está esperando es un entero para poder hacer la comparación entre enteros. Pero no está recibiendo un entero. Veamos con la función type que aprendimos.
preguntemos qué tipo de variable es edad. Y edad nos dice que es de clase string. Lo que pasa es de que independientemente de que ingresemos un valor entero, una función input siempre devuelve un valor string. Por lo tanto, para resolver el problema del llamado de la edad, o hacemos una conversión previa de variables o directamente ponemos int de edad. Y en ese caso ya no nos pide, no nos da error y no tenemos problema. Vamos a hacer ahora un programa un poco más complejo utilizando toma de decisiones. Para eso vamos a hacer uso del programa de cálculo de circuitos basado en la ley de Ohm que hicimos anteriormente. En ese caso, lo que nosotros escribimos era una función que se llamaba f de Ohm con parámetros de corriente y resistencia y devolvíamos la tensión. ¿Qué pasa si queremos ampliar esto y tener en cuenta que los parámetros no son siempre corriente y resistencia, sino que a veces lo que queremos es calcular la corriente en base a tensión y resistencia o la resistencia en base a tensión y corriente? Para eso lo que vamos a hacer es definir un par de funciones nuevas. Cambiamos este nombre para explicitar que en este caso se trata de cálculo de tensión. Copiamos y hacemos lo mismo con la corriente, con parámetros de tensión y resistencia. La corriente va a ser V sobre R y retornamos I. Y la resistencia con parámetros V e I. La resistencia igual a V sobre I y devolvemos la resistencia. Grabamos esto, ya tenemos nuestras tres funciones. Y ahora lo que vamos a hacer es definir una nueva función que va a ser a través de la cual vamos a tomar la decisión de cuál de esas funciones que acabamos de escribir en nuestro módulo llamado circuitos vamos a utilizar. Primero, para hacer uso de todo eso tenemos que importar circuitos. Importamos circuitos, ya podemos disponer de esas funciones y vamos a escribir nuestra función que le vamos a llamar selección parámetros. Selección parámetro. Dos puntos. Fíjense que en este caso hemos decidido no tomar ningún argumento en la función, porque lo que vamos a hacer es todos los argumentos que necesitemos, todos los valores que necesitemos para tomar decisiones posteriormente, lo vamos a hacer a través de el ingreso desde teclado por parte del usuario. Vamos a empezar con un parámetro input donde vamos a decidir qué elemento del circuito vamos a calcular. Entonces, ingrese elemento del circuito a calcular. El elemento en realidad es la tensión, la corriente o la resistencia.
Y a eso lo vamos a hacer pidiendo que el usuario ingrese una B corta para la tensión, una I para la corriente o una R por la resistencia. Ahora preguntamos qué es lo que ingresó efectivamente el usuario. P es igual a B. Acá ya tenemos algo distinto. Previamente habíamos hecho comparaciones entre valores numéricos. El if obviamente espera como resultado un valor lógico. El valor lógico es poniendo verdadero o falso acá, una variable que indique verdadero o falso, o el resultado de una operación, como es una comparación, que va a tener también como resultado un verdadero o falso. En este caso vamos a comparar P, que va a ser un valor de tipo cadena, un string, que lo vamos a comparar con B corta. Y si es igual, va a dar verdadero y vamos a poder, en base a eso, tomar los siguientes valores. Primero vamos a pedir la corriente. O sea, ahora estamos, habiendo tomado la decisión de calcular la tensión eléctrica con la ley de Ohm, sabemos que los parámetros que tenemos que pedir son corriente y resistencia. Ingresamos la resistencia y calculamos finalmente. La tensión es igual a, recuerden que tenemos que anteponer el nombre del módulo, circuitos, como vamos a calcular la tensión, usamos la función B de Ohm, y acá tenemos que poner los parámetros de corriente y resistencia, pero tenemos que recordar que los inputs nos devuelven una cadena de caracteres, por lo tanto tenemos que convertirlo. Podemos generar una variable nueva convertida a float o entero. En este caso lo vamos a hacer a flotante para poder permitir valores no enteros de corriente y resistencia. Y además no vamos a generar variables nuevas, simplemente lo convertimos cuando estamos introduciendo el parámetro. Entonces podemos poner float de I y R. Finalmente vamos a presentar en pantalla el valor, entonces ponemos print la tensión es tenemos una cadena de caracteres en el print a la cual le queremos agregar cuál es el valor. Para eso concatenamos, lo queremos concatenar con el valor de B, pero el valor de B va a ser un flotante, por lo tanto lo tenemos que convertir a una cadena de caracteres. Ya tenemos para la tensión, ahora vamos a hacer lo mismo con el cálculo de la corriente. Si P es igual a I, dos puntos, B igual a en este caso ingrese la tensión, después la resistencia, copiamos esto que teníamos antes,
aprovechamos esto que tenemos escrito, pero cambiamos a IDEOM. Recuerden siempre que tenemos que respetar el orden de los parámetros en la manera en la que definimos la función. Y luego imprimimos el valor calculado de la corriente. Concatenamos con str de i para no tener conflicto entre los tipos de datos. Finalmente podríamos poner un else, pero vamos a hacer las cosas porque un else en definitiva lo que diría es de que cualquier otra cosa que ocurra cuando no sean verdaderos P igual a B y P igual a I, cualquier otra cosa que ocurra vamos a calcular la resistencia. Preferimos en este caso volver a poner un elif y preguntar positivamente si lo que ingresó el usuario es una R. Entonces, elif P igual a R. Y para eso tenemos que ingresar la tensión, ingresar la corriente, calcular la resistencia, con R de ohm, perdón, estoy adelantándome. Ingresamos en el orden establecido en la definición de la función, la corriente y la tensión y la corriente. Y finalmente imprimimos la resistencia. Bien, ahora podríamos haber terminado ya la definición de nuestra función, pero vamos a agregar algo más. Vamos a agregar un else que, como sabemos, no lleva ningún parámetro, ningún cálculo de una variable lógica, porque en definitiva va a pasar por el else en el caso que no sea verdadero ninguno de los if o los elif anteriores, pensando en que el usuario posiblemente podría haber puesto equivocadamente alguna letra que no tiene nada que ver con eso. Entonces, en ese caso, imprimimos algún texto de devolución al usuario que diga ingreso erróneo. Y ahora sí, terminamos nuestra función. Lo que nos queda es probar el funcionamiento de la función. Entonces, escribimos selección parámetro. Con ningún parámetro por ahora. Y cuando damos Enter nos pide primero el elemento del circuito que queremos calcular. Supongamos que queremos calcular la corriente. Entonces nos pide la tensión,
supongamos 220, una resistencia de 1000 y la corriente es 0,22. Supongamos que llamamos nuevamente y ponemos la letra T. Entonces nos devuelve que el ingreso es erróneo.